Gracias, presidente. Primero que todo, pues, un saludo a todos los honorables senadores, a la mesa directiva, a todos los asistentes, concesionarios, comunidades. Como lo dijo el doctor Jorge Gómez, desen todos por saludados. Primero que todo, mi disculpa al doctor Guido, si eventualmente en la transmisión de información que se hizo desde el ministerio hubo demoras en la información, trataremos de subsanar eso para que no suceda de nuevo. Tiene mi compromiso de que la información que se remita al Congreso se emitirá de manera oportuna y en general tratar de honrar los compromisos que el ministerio adopta. Les voy a robar 30 segundos para lo que me parece fundamental desde la gestión que hacemos el ministerio. Nosotros desde el ministerio tratamos de gestionar el tiempo de los colombianos. De nosotros depende que las aerolíneas salgan a tiempo, de que el transporte masivo salga a tiempo, de que los tiempos de viaje en las ciudades y entre los municipios se dé de manera eficiente. Y en ese sentido agradecemos que efectivamente el secretario y el señor presidente llevaron la sesión para que yo tuviera 15 minutos para poderme remitir a ustedes y poder escuchar a todas las personas, y me disculpo por anticipar mi salida, pero tengo obviamente otros compromisos porque, como ustedes sabrán, mi deber en la cartera corresponde tanto a Antioquia como a Boyacá, al Cauca y a todos los colombianos, y en ese sentido debo hacer un uso juicioso del tiempo, y mi invitación es a que hagamos lo mismo. En la medida que como colombianos adoptemos un ejercicio riguroso de respeto por el tiempo de los demás, acotemos nuestras agendas, definamos de manera precisa los temas sobre los que vamos a hablar, seguramente podremos tener una mejor sociedad y respetaremos más el tiempo de los demás. En eso hay ejemplos, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en China, en Japón. El respeto del tiempo es algo sagrado, porque es el único bien, el único activo que no vuelve. El tiempo que perdemos a veces en elucubraciones, en discusiones y en quedar un poco mal a veces con los demás, es tiempo que a los demás les estamos quemando. Mi invitación es a que lo hagamos y desde el ministerio haremos lo necesario para que ese respeto del tiempo sea la línea que guíe nuestro trabajo en los siguientes meses. Voy a tratar de resumir muy rápido en los próximos 14 minutos las inquietudes que se plantearon, transmitiéndoles algunos temas de tranquilidad. Lo primero, efectivamente, en el tema del aeropuerto teníamos una tarea pendiente que se gestionó con el ministro anterior, yo lo acompañé desde presidencia de la ANI, respecto a la mejora de capacidad y atención en el aeropuerto José María Córdoba. Hoy en día eso ya es una realidad, tenemos estudios y diseños ya entregados, tenemos un mecanismo jurídico financiero al interior del acuerdo concesión-ANI para que las obras que tienen, digamos, un alcance asociado a diferentes componentes respecto a, voy a tratar de leerlas muy rápido, ampliación de capacidad, algunas áreas de atención a usuarios y otros elementos, efectivamente se materialicen y tenemos una expectativa de poderlas abrir a ejecución en el mes de agosto y tenerlas en ejecución en alrededor de 10-12 meses. Estamos hablando del área de check-in, sistema de VHS, filtro de seguridad nacional, sala de embarque remota, nueva sala de reclamo de equipaje, la adecuación de la sala de espera actual, posiciones en plataforma, nuevo centro de conexiones. Digamos, son alrededor de 13 ítems que esperamos desarrollar. Ya tenemos estudios y diseños y ya estamos en aprobación final de los detalles para que empiece el proceso constructivo. Este es el cronograma que tenemos con el concesionario. Básicamente lo que esperamos es en los próximos meses, semanas, poder acordar con ellos, y el inicio de obras está prevista para el mes de agosto. Eso obviamente va a coincidir en algún momento con la operación del periodo pico. Ahí hay un ejercicio de gestión que tratamos de hacer para que afecten lo más mínimo a los usuarios, y en esa medida ese primer compromiso que acordamos siendo ministro el doctor Reyes lo empezamos a materializar en los tiempos que inicialmente habíamos pactado. Lo segundo, el tema del plan maestro. Efectivamente coincido con ustedes, al igual que con el doctor Gómez, de que hoy en día la información que tenemos del plan maestro debe ser actualizada. Es una realidad que no podemos desconocer, porque adicionalmente a la desactualización que tuvo justamente por los 8 años, se presentaron 2 eventos que difícilmente podíamos predecir. El primero, el tema COVID. El segundo, el rebote que hemos tenido con el tema de aumento de viajes, y uno que no es menor, que tiene que ver con el aumento de la tasa de cambio y la afectación en el mercado internacional de la posibilidad de ingresos, inclusive de pago de aerolíneas, que han afectado temas como Viva Air y como Ultra, que en últimas disminuyen la posibilidad de oferta de transporte aéreo en el país y especialmente en esta zona. Respecto a eso, seguramente el doctor Sergio más tarde va a precisar lo que está en curso frente a Bianca y Viva. Ellos ya tienen el balón en su cancha y estamos esperando que, frente a las condiciones que estableció Aerocivil para esa integración, ellos tomen una decisión que esperamos facilite
que se restablezca muy pronto el tema de servicios aeroportuarios en las zonas que han sido afectadas por esa, llamémoslo así, por esa disminución de oferta, y en el evento de que no haya una aceptación, pues hay un camino como plan B que tiene la Aeronáutica Civil con la liberación de slots, que muy rápido nos permitirá entrar en operación y restablecer el mercado aeroportuario con eficiencia y oportunidad para los usuarios, y lo más importante, con competencia. En el tema de los componentes de predios, y en esto es importante algunas precisiones para ahondar posteriormente en lo que significa el plan maestro y su actualización. Lo primero, y pues varios de los asistentes lo hicieron explícito, entiendo que lo conocen, es que la declaratoria de utilidad pública no genera una limitación de la transacción del predio en el mercado. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener claro. Esa declaratoria lo que busca es que todos como sociedad, a efectos del cambio de valor de suelo que tienen esos predios por efecto del anuncio de los proyectos, los podamos comprar a precios razonablemente de mercado y no estén afectados por un efecto de, llamémoslo así, expectativa. Y eso implica que se hagan avalúos de referencia. Desconozco si en su momento la Aerocivil lo hizo, pero tenemos seguramente los avalúos de catastro y de los municipios que podrían servir de base en el evento que se hubiera abordado la compra y la ejecución predial. Hubo una situación que yo no puedo calificar, y es que habitualmente se hace la declaratoria de utilidad pública e inmediatamente se hace anuncio de proyecto e inicia el proceso de ejecución. Yo estuve a cargo en el IDU alrededor de 150 procesos de proyectos de infraestructura vial, y ese era el camino que habitualmente agenciábamos en el Instituto de Desarrollo Urbano para ejecutar los procesos. Es muy rápido el tiempo en el que pasa en que se declare la utilidad pública, no se hace afectación, sino que inmediatamente se pasa a oferta de compra y empieza el proceso de compra predial, que toma de 17 a 24 meses. La afectación, en principio, no se predica en este momento como una limitación a la transacción del bien. Adicionalmente, hay un tema que la Aerocivil en todas las zonas aeroportuarias del país tiene por competencia y está asociada a preservar la limpieza del cono de aproximación y unas restricciones en altura en los predios, y mucho más en zonas rurales donde no se esperaría que se presenten edificaciones en altura. Adicional a eso, hay un artículo del Plan de Desarrollo recientemente adoptado que establece también como determinante de superior jerarquía los lineamientos que establezcan las autoridades nacionales frente a la infraestructura de transporte, carreteras, puertos, aeropuertos, trenes y temas fluviales. Luego, en la práctica, casi que al mismo nivel de los lineamientos de ordenamiento ambiental, la infraestructura de transporte, que tiene un carácter estructural en el desarrollo de los territorios, adquiere una prevalencia superior, que obviamente obliga a que los instrumentos de ordenamiento de los municipios dialoguen con las autoridades de transporte para acordar las restricciones o las posibilidades de uso y desarrollo, que inclusive pueden ser instrumentos valiosísimos para desarrollar proyectos de infraestructura vial como los que nos refieren en el listado que señaló la representante de la Cámara de Comercio. Entonces, frente a eso, separar cuál es en este momento la limitación que existe frente a los predios. Es básicamente un anuncio que indica a los compradores, ojo, a los compradores, que ese predio podría ser objeto de compra por parte del Estado, y que en ese sentido, él debería ser de alguna manera informado para que su compra no esté afectada por un efecto inflacionario o por un efecto expectativa, que es lo que normalmente suele pasar. ¿Sí? Aquí no nos extraña que eso suceda, y además el Estado tiene la obligación de informarlo. En ese ejercicio, la declaratoria se amplió a 6 meses, se extingue, entiendo, en mes y medio o 2. La noticia es que nosotros en principio no consideramos pertinente que se prorrogue. ¿Por qué? Pasemos a la siguiente o a la anterior, porque ya tenemos en curso, a la anterior, la actualización del Plan Maestro Aeroportuario. Estamos hablando de un aeropuerto, más que de un aeropuerto, de un sistema aeroportuario que tiene que considerar todo el ecosistema aéreo que existe, con las pistas, los aeropuertos y la localización de las actividades en este momento y a futuro, no solamente de Río Negro, también de lo que pasa en Medellín y lo que pasa en todo el sistema aeroportuario de Antioquia. Eso permite, en una reflexión en la que obviamente los procesos de participación son obligatorios, la conversación con las comunidades
con los interesados, con los gremios, con los actores políticos, con los actores civiles, con los actores locales, encontrar cuál debería ser ese ajuste que nos permite en el mediano y largo plazo acometer las obras que necesita no Río Negro y Medellín, sino la región. Y creo que esa es la hoja de ruta razonable que entre todos debemos acordar para efectivamente hacer un uso eficiente de los recursos, una programación adecuada de los proyectos y unos hitos a los que en función de la disponibilidad de recursos y los mecanismos de consecución de esas infraestructuras pueda comprometer el Estado. Porque efectivamente tenemos una concesión allí. Que eso pueda ser ampliado es otra discusión. Que sean otros los mecanismos con los que se provea la infraestructura es una discusión que el Plan Maestro seguramente nos va a sugerir. Pero eso que nos permite, por un lado, eliminar una presión que entiendo sienten los propietarios de predios, que en mi interpretación no debió generarse, pero lejos de mí calificar lo que en el pasado como decisión tuvieron los tomadores de ese camino, pero que hoy, extinguida la declaratoria, se levanta y obliga a la Aerocivil, o sugiere, perdón, lejos de nosotros establecer una obligación a la Aerocivil, nosotros simplemente damos una orientación de política pública, construir un observatorio de precios del suelo y revisar efectivamente cómo cambia en el tiempo las transacciones que se realicen en esta zona, porque eso nos permite entender cómo está cambiando el valor del suelo, porque una cosa es lo que declaramos cuando estamos pagando predial y otra cosa es lo que aspiramos a que nos paguen cuando llega el Estado a comprarnos el predio. Y es una discusión que no es menor, porque tiene que ver con la valorización de los predios. Y en eso, pues eso es un principio de homo economicus. Todos queremos que cuando el Estado nos impone cargas, las haremos lo menos lesivas, pero cuando el Estado nos quiere comprar, queremos poner nuestro valor por encima o muy cercano al valor comercial. El avalúo catastral se supone debería estar cerca al 75%. Pero la pregunta que habrá que hacernos es, en términos de la actualización catastral, ¿cuál es el valor que en este momento tienen esos predios y cuál es el valor comercial que se están transando? Para eso el observatorio nos permitirá testear cómo en estos 15 o 18 meses que se hace la actualización del Plan Maestro, se mueve el valor del suelo, no solamente en esta zona, sino en las posibles zonas donde se van a comprar los predios. Porque con ese termómetro podríamos inferir unos valores razonables de costo, que en última lo que buscan es que como sociedad paguemos menos por la compra y provisión de los bienes públicos. Eso creo que es sensato y responsable. Y obviamente que los que ceden su propiedad en función de un principio de la ley 388, que es la función social y ecológica de la propiedad, para que toda la sociedad se beneficie de ese suelo, pues tengan la compensación que pueden aducir por la pérdida de productividad o por el traslado o reubicación de su actividad productiva o inclusive de su proyecto de vida. Y en eso obviamente existen mecanismos no solamente sociales, sino de compensación normados por el Estado para mitigar la afectación. Lo que debería suceder a continuación del Plan Maestro es agenciar los recursos, eso obviamente hoja de ruta que nos definirá el Plan Maestro, y a continuación establecer muy pronto la declaratoria de utilidad pública, el anuncio del proyecto y pasar inmediatamente a la oferta de compra en la zona donde se vaya a hacer la solución aeroportuaria. Podríamos hablar de una segunda pista y de un segundo terminal. ¿En dónde? Eso es lo que el Plan Maestro nos debería decir, así como los otros componentes que en el mediano y largo plazo deberán suplir la demanda de transporte aéreo integrada con la demanda de transporte carretero. Cierro con un componente que no es menos importante, pero que tiene que ver con la infraestructura vial que se ha declarado necesaria para complementar la conexión del aeropuerto con la zona cercana. El mismo Plan Nacional de Desarrollo incorpora mecanismos que ya estaban en la norma, pero nos permite concurrir, es decir, sumarlos para que la nación y los municipios, la nación y los departamentos, y la nación y las áreas metropolitanas puedan sumar esfuerzos para desarrollar proyectos conjuntos. Valorización, plusvalía, que tiene que ver con lo que está pasando en los municipios y que tiene tensiones cuando hacemos, por ejemplo, variantes o ampliamos calzada y no capturamos el aumento de valor de los propietarios del suelo. Mecanismos como regalías y la concurrencia de recursos entre gobernaciones y municipios con el apoyo de la nación para que bajo esquemas concesionados o esquemas de obra pública de ley 80 podamos agenciar estas necesidades. Tenemos en el balance el listado, tenemos adicionalmente una bolsa con nuestro concesionario de IMED, pero que tiene un límite y que tiene además de este proyecto 25 más en lista y que desde el punto de vista de la ANI, del Ministerio y de la OPIP responden a un ejercicio de evaluación objetiva
de beneficio-costo, para que la plática que tenemos allí guardada nos genere la mayor productividad social y beneficios a las comunidades y rinda. Porque a veces hemos encontrado, con sorpresa lo digo siendo ministro de Transporte y también desde la ANI, algunos proyectos que entran allí sin ningún cribado crítico objetivo y terminamos invirtiendo recursos en proyectos que no son de beneficio general, sino que terminan castigando eventualmente mejores oportunidades de inversión y beneficiando a algunos promotores de ideas que no siempre consultan el interés general. Ese es, creo, el ejercicio que yo quería plantearles. Con eso consumo los 15 minutos que me dieron para presentarme. Me disculpo si debo retirarme antes, pero obviamente mi equipo queda acá, mejor, su equipo, porque es el equipo de nuestro ministerio, que es también el suyo, para atender las inquietudes y los temas que hubieran podido quedar pendientes. Muchas gracias, presidente y secretario.